darles una introducción respecto a lo que es la certificación en sí, ¿ya? La certificación es un proyecto que se lanzará este año a partir de agosto, que hemos estado promocionando junto con la UCES y Momulcan, que es la consultora a la cual represento y de la cual soy director. Esta tendrá una duración de 3 meses, una cantidad de 12 clases, una clase por semana, cada una de 2 horas de duración. Es formato online sincrónico. Los horarios son los martes de 18 a 20 horas en hora argentina. Y algo muy interesante es que está siendo patrocinado por Hispatec, que es una empresa española que tiene más de 35 años de experiencia en la agroindustria. Y si desean tener más información, voy a estar encantado de contestar sus consultas, ya sea al final de esta sesión o ya sea a través de los correos que aparecen allí, tanto de la UCES como Molcan. Y solo para darle algunos datos interesantes, tenemos la certificación va a abrir con una masterclass que ya está confirmada de José Luis Molina, que es el CEO de Hispatec, que nos acompañará desde España en formato online, y contarle un poco de cuál es el cuerpo docente que tiene una vasta experiencia y conexión con la industria. Solo mencionar algunos nombres como Mauricio Varela de CIMA, Carlos Vidal, que de hecho está presente acá también, de INTA, Argentina, y Stanley Best, que es el de INEA, de acá de Chile, que tiene un recorrido muy interesante tanto en I+D, desarrollo de tecnología y con la industria. Hay otros por confirmar, pero por ahora estos son los que están hoy día como parte del cuerpo docente. Adicionalmente, quería contarles que también posiblemente vamos a tener la participación de otros expertos de Hispatec que nos van a dar también una visión integral de lo que es la aplicación de ACTE, que es la agroindustria en general. Entonces, sin más, quiero pasar a presentar a nuestro invitado especial, a Eduardo, que está aquí con nosotros ya. Voy a presentar brevemente a Eduardo. Eduardo Pérez es ingeniero agrónomo. Voy a dejar de compartir para que se vea también. Ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de Chile, ha asesorado en sistemas de riego, drenaje y fertilización desde el año 2015. Ha acumulado una vasta experiencia en tecnología de riego y automatización. Tiene una trayectoria en la producción hortícola y una profunda conexión con el campo. Cofundador de Gota.ag, que es una startup que se dedica principalmente a integrar las tecnologías de vanguardia en entornos agrícolas para optimizar el uso de agua. Todo esto a través de modelos de Machine Learning, inteligencia artificial y hardware avanzado. Y una de las cosas que nos va a contar hoy día, además de todo lo que hacen en detalle, es cómo promueven a través de esta propuesta de valor una cultura tecnológica que respalda la toma de decisiones informadas en el sector agrícola. Así que, Eduardo, muchas gracias por estar acá y bueno, te dejo el escenario. Gracias, José. Mucho gusto. Agradecido de la instancia de la oportunidad. Diría que pocas veces se dan tan seguidas. Nos hemos topado en muchos encuentros con José últimamente. Mucha disponibilidad de poder conversar estos temas y que también van a permitir que otros vayan incluyéndose rápidamente. Voy a empezar a compartir. Y esta charla es un poquito distinta y la hice un poco distinta porque nosotros normalmente hacemos charlas muy técnicas asociadas al rubro. Voy a estar modo pantalla completa. ¿Ven bien ahí? ¿Todo perfecto? Sí, perfecto, ¿verdad? Ya. Muy técnica y muy técnica asociada a lo que es especialidad de nosotros, que en este caso es riego, automatización y tecnología en sí. Me encanta esta imagen porque la usó uno de los chicos de desarrollo de nuestro equipo hace 3 o 4 semanas que hicimos un encuentro con unos productores para recibir feedback y todo.
Y habla un poco la imagen de todo lo que en nuestro cerebro hoy día pasa como información. No es que esté físicamente hoy día los huertos así, pero efectivamente uno ve hoy día como los campos agrícolas, las fincas en general y todo lo que tiene que ver con tecnología va siendo como un nivel distinto físicamente, ¿cierto? A lo que vemos, medio virtual, ¿cierto? En esta nube y que va permitiendo que hoy día la información vaya fluyendo de un lado a otro y un poco utópico, en verdad, porque todos los que estamos en el campo realmente sabemos que las diferencias son aimantes y un poco hoy día es para contar cómo nosotros hemos ido guiando la transformación con nuestros clientes y que se habla poco. Hoy día cada vez lo hablamos más y un poco para aterrizar expectativas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la realidad y cómo las empresas tecnológicas hoy día estamos avanzando, hay una brecha enorme y que lamentablemente hoy día, si no hacemos una transición correcta, de integrar esta tecnología, lo que va a terminar pasando es que se vuelve cada vez más difícil hacerlo, ¿ya? Bonito el dibujo, está creado con inteligencia artificial y todo esto es lo normal que hoy día y esta foto la vemos en muchas partes. Me encanta cuando las empresas de tecnología de riego incluso las colocan. Pero ¿qué pasa? Perdón, ahí partimos de atrás para adelante. Está la imagen donde vimos. Entonces, un poco para contar lo que hacemos nosotros. Hoy día tenemos dos áreas, una que se dedica a integrar tecnología, ¿cierto? Hardware, así físicamente, equipos que controlan y automatizan casetas, y tenemos otra ala que se dedica principalmente a manejar campos. O sea que, ¿de dónde nació esto? Que habían muchos productores con un montón de tecnología montada en sus huertos, pero no sabían usarla. Entonces, lo que hicimos fue hacer un plan de acompañamiento para que usaran correctamente sus tecnologías y en la etapa inicial, nosotros partimos como un asesor normal. Acá el perfil asesor es una persona que recomienda, que dice cómo y cuánto regar, en base a matemática básica de cálculo de riego. Y en el tiempo nos fuimos dando cuenta que esta transición tecnológica, cada vez que el usuario iba avanzando, iba pidiendo un poco más. Entonces nos terminamos convirtiendo en una empresa desarrolladora de software. Y creamos María, que está ahí en el medio, que María es un software que se dedica en este caso a modelar de forma automática y con inteligencia artificial, que es todo lo que hablamos antes, cuándo y cuánto regar, ¿ya? No me voy a meter mucho hoy día en eso porque realmente creo que el foco está más metido en entender cómo hemos logrado, en este caso, que el usuario, que es la persona que está ahí entre medio, pase de escala a escala, ¿cierto? Y vaya sufriendo esta transición cada vez más amigable. Y aquí pongo la palabra transformación cultural. ¿Por qué? Porque yo diría que en las últimas reuniones comerciales que hemos tenido con nuestros clientes es la palabra clave. Es como la cultura de la empresa agrícola hoy día primero ha ido mutando. Y como concepto, transformación cultural se refiere al cambio profundo de creencia o el comportamiento de una sociedad. En este caso, la parte agrícola, cómo ha ido mutando en el tiempo, ¿cierto? Como empresa, pasando de dueños a hoy día corporaciones y fondos de inversión, ¿cierto? Y además de eso, que está gatillado por el cambio, ¿cierto? Ya sea por factores sociales, ambientales o tecnológicos. Y aquí pasa lo siguiente, que nosotros cuando fuimos viendo cómo nuestros clientes iban teniendo estos cambios, pasó de que primero teníamos usuarios que sub 60, eran casi todos, o sobre 60 en realidad, donde realmente la tecnología era muy escasa, pero fuimos viendo cómo los jóvenes se fueron metiendo en la parte agrícola y en las partes gerenciales y tomando decisiones cada vez con números, y ese fue el primer gatillo. O sea, yo diría que socialmente los cambios etarios, ¿cierto?, que hay hoy día en la administración de un predio agrícola han sido bruscos. Y eso se nota porque hoy día el joven, un poco quizás con menos herramientas de sabiduría y de experiencia, ¿cierto?, para poder tomar decisiones, las toma con números o con datos. Versus, ¿cierto?, el administrador un poco más a usanza antigua, las tomaba desde la base de la experiencia y de los errores y de las cosas que fue aprendiendo en el camino. Entonces yo diría que socialmente lo primero que nos pasó es que este cambio se veía y además de eso acompañado de que junto con este cambio de edad también había
mucha persona que estaba arrancando el campo por un tema de esfuerzo. O sea, hoy día trabajar en la parte agrícola es uno de los trabajos más duros, yo diría que junto con la construcción, que son las cosas que físicamente involucran mucho esfuerzo. Y había mucha fuga de gente hoy día que en la parte agrícola estábamos teniendo. Entonces, estos jóvenes llegaban, pero además llegaban con otros requisitos, o sea, querían tener de la mano su herramienta, ¿cierto? Que tenía que ser más tecnológica para aliviar un poco el trabajo y no depender tanto de gente. El segundo factor ahí en la transformación era el ambiental. Hoy día, lamentablemente acá en Chile, sobre todo, bueno, y lo pongo como hacia arriba y hacia abajo, pasa de que hoy día tenemos zonas con alta escasez hídrica, pero también tenemos zonas en donde la inundación hoy día es la tónica. Y la foto que ustedes ven ahí en el medio es un campo de avellano de 200 hectáreas inundado. No se ven las plantas. El agua subió prácticamente 5 metros. Eh, y lamentablemente son realidades que estamos encontrando dentro de este cambio climático, porque finalmente son cosas hacia descuento, ¿cierto? Zonas que realmente no tienen ni una gota de agua y zonas en donde el exceso de lluvia hoy día no ha permitido que las producciones puedan salir normales. Tónica muy realista y que además se nos ha repetido 2 temporadas seguidas ya. Cada vez más preparados los productores, pero son las realidades de acá. Y la tercera tiene que ver con la tecnología. Hoy día ya los agricultores, ¿cierto? Sea chico o grande, de alguna u otra forma, ya ha tenido el acceso para poder transformar tecnológicamente su riego y pasan desde regar por surco o regar por tendido, ¿cierto? A riego, ¿cierto? En este caso automatizado, que sean de mucha más precisión. Yo diría que esos 3 pilares que tienen que ver con lo social, con lo ambiental y hoy día con lo tecnológico, han permitido que esta transformación cultural sea casi obligatoria. Yo diría que no hay campo hoy día que no lo esté aprovechando y que para más encima se hace necesario para poder conseguir objetivos productivos más altos. ¿Qué va de la mano de esto? Hoy día, más que sea como un concepto abierto, acá en Chile en particular, fíjense, en rojo están aquí arribita en las barras, cuánta agua cada una de las cuencas que nosotros tenemos acá en Chile ocupan o necesitan. Y abajo en azul está cuánto tienen disponible. Y siempre en este caso hay un consumo mayor que la disponibilidad. Y todo ese excedente, ese tramo que está ahí entre medio, ¿cierto? Se completa principalmente con extracciones de aguas subterráneas, una gran parte. Y súmenle a eso, ¿cierto? Que cuando yo hablo de distribución acá en Chile, de cómo está el uso del agua, la agricultura en sí nos llevamos al 73%. Entonces, cuando a mí alguien me queja por una ducha larga, yo me preocuparía hoy día más por tratar de regar 1 hectárea lo mejor posible, que hay millones de metros cúbicos en juego y es donde realmente pesa hoy día cómo estamos usando el recurso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el desafío actual, ¿en dónde está? Primero, en tratar de pasar de una tecnología que ya está quedando obsoleta, que ha ido pasando en los agricultores, a una tecnología de automatización muy alta, ¿ya? Hoy día nosotros podemos ver, pasar de este ejemplo a la izquierda, ¿cierto? Que es un campo agrícola sin una estructura de una caseta de riego, sin un sistema de bombeo protegido, muy manual, sin control, sin nada que pueda medir, a un sistema en donde prácticamente yo puedo medir cada una de las acciones y puedo controlar todo prácticamente de la palma de mi celular, ¿cierto? Y sin la necesidad, en este caso, de depender de procesos manuales. Hoy día prácticamente lo que vemos a mano derecha es el manejo de riego de un campo de 300 o 400 hectáreas, en ese rango. Y funciona con una persona y se fertiliza solo y prácticamente no hay mucho comportamiento humano entre medio, solamente las decisiones, en el sentido de decir, pasar hoy día de un sistema manual botón, ¿cierto? O llaves manuales como el que vemos a la mano izquierda, a un sistema completamente automático, involucra a un humano también 2.0 o más, ¿cierto? Bien formado para poder manejar, en este caso, tecnología que se permite manejar de manera automática.
¿Qué es lo que pasa con los beneficios de la tecnología en sí? Yo hoy día voy a ser súper criterioso porque esto es un negocio y cuando hablamos con los clientes, ¿cierto? Siempre hoy día la empresa agrícola está enfocada en los números y cómo están las rentabilidades. Yo diría que cuando volvemos a hablar de factores, ¿cierto? De estos beneficios tecnológicos, terminamos hablando de cosas muy puntuales y que se repiten siempre. Primero, en factor económico, la energía. Hoy día el costo de la energía acá debe pesar del programa de riego de cualquier huerto cerca del 30%, ¿ya? Estamos hablando de que es un costo bastante alto y cuando yo me paso o quedo corto, ¿cierto? Puedo afectar mi producción. Entonces hoy día el ticket de cambio de insertar tecnología, ¿cierto? En un huerto agrícola está muy ligado al consumo energético. Bombas de riego, poder echar a andar un pivote, en este caso energizar o traer la red incluso a un campo agrícola, todos esos factores y todo lo que involucra como consumo, hoy día está asociado en este caso, ¿cierto? A el beneficio de insertar un poco de tecnología. En segunda ala, el tema de huella hídrica. Hoy día yo diría que nuestras conversaciones actuales permiten que nuestros productores tomen un poquito más de conciencia y sean criteriosos, ¿cierto?, en el uso del agua, entendiendo que hay un parámetro de comparación, primero. Cuando yo hablo de huella hídrica, que es decir, cuántos litros me va a costar producir algo, ¿cierto? Es más fácil comparar cuánto me costó producir ese kilo de cereza en Argentina, cuánto me costó producir ese kilo de cereza acá en Chile o en España. Y eso, a beneficio, ¿cierto?, de estos criterios, también permite que los productores se vayan poniendo indicadores y se vuelvan más competitivos y permitan, en este caso, entender que todo beneficio, ¿cierto?, que ellos puedan asociar a ahorro de agua, se va a traslocar también a su productividad y a su competitividad dentro del rubro, ¿ya? Y ahí después vamos a ver un poco de datos más puntuales, porque finalmente hoy día yo puedo comparar a un campo de la tercera región de acá, que es la zona norte, con el campo de la octava región sin problema. Y permite saber si esa cereza me costó el doble de litros producirlo o no. Y cuando hablamos de costo, y se transforma directamente en dinero, muy asociado a energía, y en algunos casos, por lo que hablábamos hace un poco, muchos de los huertos agrícolas hoy día aquí en Chile ocupan pozos profundos y el costo energético de elevar agua de las napas subterráneas es un costo altísimo. Puede costar 3 veces más cada metro cúbico aplicado en el campo. Entonces, el hecho de saber cuánto me costó en litros, yo ya lo puedo asociar incluso energéticamente o por el costo de esa agua, ¿cierto? Para poder entender cuál es el beneficio tanto ambiental como económico, en este caso, a la producción. Y por último, el tema de la tecnología. Yo creo que aquí, cuando hablamos de beneficio, estamos hablando del ahorro de dinero, ¿cierto? Y aquí está el ahorro de tiempo y el ahorro de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya en vez de usar, esto para que lo entiendan en tónicas súper normales, un campo agrícola de 400 hectáreas o 500 hectáreas de un frutal de avellanos, por ejemplo, puede necesitar 10 personas en una realidad normal, para ir a abrir, cerrar llaves, para ir a revisar y todo. Hoy día un campo con tecnología, basta que estén 2 personas y pueden suplir en este caso al equipo más grande. Y ni siquiera de tiempo completo. ¿Por qué? Porque la tecnología pasa a reemplazar hoy día el sistema de control. Segundo, pasa a alertar en caso de situaciones. Y tercero, funciona de día y noche sin problema. Y eso permite en este caso una bajada importante en el recurso humano, en los tiempos invertidos y en lo de desgaste físico, porque entendamos que en este caso ya no es un trabajo de regador tan esforzado como antes, sino que en este caso, fíjense que nos pasa mucho con el comentario de los clientes o el mismo casetero, el encargado de riego, que nos dicen nos van a reemplazar. Yo le digo, no, finalmente va a tener menos esfuerzo, va a tener menos sacos que acarrear de fertilizante. ¿Por qué? Porque va a usar una tecnología que en este caso le permite automatizarlo y eso en el largo plazo como ambiente laboral termina también beneficiando a las personas que están trabajando en estas áreas que son bastante fuertes de esfuerzo.
Pero aquí nos pasó algo en particular, y yo soy súper criterioso en transmitírselo a cuando alguien quiere partir con tecnología. ¿Por qué? Porque siempre me preguntan, ¿y va a ser posible que nosotros lo hagamos rápido la inserción? Esto pasa mucho cuando yo le inserto automatismo, por ejemplo, a una caseta de riego o a un sistema de riego. Y las preguntas que le hago siempre son dos. Primero, ni siquiera pregunto la edad, pregunto si usa WhatsApp. Imagínense la pregunta porque termino diciéndole si el usuario es capaz de usar WhatsApp y comunicarse con su gente por ese medio, va a poder usar el salto tecnológico, en este caso en riego. ¿Por qué? Porque hoy día todo se trasloca al celular. Y segundo, es que si el dueño está convencido. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de implementación de tecnología de riesgo, esto parte por generar una columna vertebral dentro de la estructura empresa que permita que las decisiones que se tomen sean estructuradas con un objetivo en común, ¿ya? Y por eso muestro estos dos escalones, ¿ya? Hoy día los niveles de comunicación que yo puedo tener con distintos entes dentro de un campo van a depender de dos cosas. Por un lado, la estructura agrícola, que es lo que vemos a mano izquierda, ¿cierto? En donde hablo de un encargado de riego, un encargado del huerto, un administrador o un gerente o dueño, ¿ya? Cuando yo hablo con esas personas, el grado de comunicación o la información que yo transmito y las responsabilidades de cada una de esas personas son diferenciales. ¿Por qué? Porque yo no puedo, en este caso, entregar la misma información a un encargado de riego, que es la persona que activa los sistemas, y al gerente o dueño, ¿ya? Y tengo que preocuparme de empezar a depurar la información y el grado de capacitación, la herramienta incluso, que tengo que entregar a cada uno para que el proceso se cumpla. Y por otra parte, cuando hablo de mi tecnología, ya sea automatismo de riego o el software, ¿cierto? Tengo que entender que tengo que segregar niveles de aprendizaje para poder decir en este caso, cuando un usuario es básico y cuando un usuario ya pasa a ser un experto del uso de mi tecnología, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente, si yo llego con un paquete tecnológico de golpe, lo que va a terminar pasando es que no va a ser clara la transición, no va a ser fácil la transición y las expectativas versus la realidad van a ser demasiado grandes las brechas que yo voy a generar entre una y otra, ¿ya? Aquí lo importante es que ustedes entiendan de que cuando uno empieza a segregar esta información y hacer estos escalones diferenciales, uno permite también que el usuario, ¿cierto? Final, vaya viviendo una experiencia dentro del proceso mucho más amigable, ¿ya? Y esto nos ha pasado, lo tenemos que aprender súper al detalle, porque tenemos huertos donde la estructura empresarial, ¿cierto?, permite avanzar mucho más rápido, y en otros huertos donde la estructura empresarial te obliga un poco a ir más lento, ya sea por base técnica o por estructura de empresa. Y aquí para mostrar un poco el ejemplo. ¿Por qué? Porque dentro de esta estructura nosotros tenemos que darnos un poquito el tiempo de entender qué información, como les decía antes, quiero entregar, ¿cierto?, a un gerente versus un encargado de riego, ¿ya? Tengo que entregar cierta información y tengo que aprender a solicitar cierta información y guiarlo en el proceso de cómo este usuario tiene que, en este caso, cumplir con ciertas cosas, con ciertos tiempos, y qué inversión tiene que hacer él en la inserción tecnológica y qué inversión tengo que hacer yo en este proceso para que sea amigable, ¿ya? Y prácticamente cuando nosotros insertamos un plan de tecnología, ya sea hardware o software, lo que terminamos haciendo primero es sacarle la foto a la empresa. Quiere decir, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién es el gerente? ¿Quién se hace cargo del huerto? ¿Quién es el encargado de activar los sistemas de riego? Para que cuando nosotros conversemos con ellos, podamos decirles cuáles van a ser sus responsabilidades dentro de este rol y que la tecnología, cuáles son las obligaciones y cuáles en este caso son las cosas que le va a entregar, ¿ya? Esto hoy día cada vez, ¿cierto?, se hace más común, porque antes, y esto lo hago como tónica, cuando partimos hace muchos años atrás, lo más normal es que mi encargado de riego, ¿cierto?, la persona que yo mando a hacerse cargo del sistema, es al primero que llegó y que tiene un par de habilidades más y lo pongo ahí. Y no le dije nunca cuáles eran los pasos a paso, ni el procedimiento, ni cada cuánto tenía que hacerlo, ni nada. No formé estructura. Entonces, nosotros tenemos claro hoy día que cuando nosotros vamos dándole ciertas nociones
porque esta es una estructura para una empresa que se tiene que ir adaptando a cada uno de los sistemas. Va a permitir que en este caso el usuario vaya con más claridad a su labor, cometa mucho menos errores y que sea mucho más rápida la transición. Lo mismo pasa con el tema de qué nivel se encuentra el usuario, ¿ya? Cuando yo tengo un usuario básico, ¿cierto? Tengo que tener claro qué herramientas tiene que tener él para poder usar mi tecnología y decirle, perfecto, tú vas a poder usar en este caso cierta herramienta con tal nivel de información en tales tiempos y plazos acotados. Cuando uno empieza a segregar esta información, lo que permite es formar estructuras de trabajo, que en este caso va haciendo un flujo de información cada vez más fluido, ¿cierto? Y que el usuario lo va viviendo de una forma mucho más amigable. Es distinto tener que hacer tu paso a paso, es que a que llegue una empresa o que llegue un distribuidor de tecnología o un implementador de tecnología y que en este caso te vaya guiando con el paso 1, 2, 3, 4, cómo hacerlo estructuradamente y vivir el proceso mucho más tranquilo y ordenado, teniendo los tiempos suficientes, teniendo los procesos de formación necesarios y teniendo en este caso la tecnología justa y necesaria, no más ni menos. Y aquí pasa un proceso clave porque gran parte de la empresa hoy día agrícola están obligados, ¿cierto?, a pasar por estos procesos formativos en donde el usuario tiene que venir y una vez que se implementa la tecnología, de la mano, el paso cero del asunto, tiene que ser capacitarse, ¿ya? ¿Para qué? Para que esta información, en vez de que sea una caja negra, ¿cierto?, nosotros podamos ir descubriendo los elementos, enseñándole y permitiendo que el criterio de ellos, ¿cierto?, les dé las bases suficientes para que puedan tomar sus propias decisiones, ¿ya? Lo peor que podemos hacer es hacerlos esclavos, ¿cierto?, de nuestra tecnología, y lo que tratamos en este caso de potenciar es de que ellos vayan tomando todas estas herramientas y el día de mañana ellos nos retroalimenten de vuelta con cosas que vayan necesitando, ¿cierto?, para poder seguir mejorando. A mano izquierda, por ejemplo, pasa desde aprender a usar una aplicación, entender base agronómica, ¿cierto? Como lo que vemos en el medio, que es el suelo, y seguir en este caso entregando herramientas a los nuevos usuarios futuros, porque eso, por ejemplo, son personas de una universidad que van al día de mañana a manejar estos sistemas agrícolas, que hoy día ya no parten de la base antigua, sino que ya parten con una base tecnológica muy alta, ¿ya? Esos procesos formativos nosotros tratamos incluso que vienen de la mano de la tecnología, o sea, parte de vender un producto o un servicio, tiene que venir, en este caso, con procesos formativos que van además escalonados en el tiempo, dependiendo del tipo de usuario que es lo que vayamos más atrás, ¿ya? Yo no le voy a explicar, en este caso a un encargado de riego, cuál es la fórmula que está usando la inteligencia artificial, pero sí le voy a explicar cómo mantener un equipo o cómo eventualmente puede él agarrar el proceso de cierto de uso de su tecnología para tomar una decisión de cambio, ¿ya? Versus, cuando yo hablo con la gerencia, ella va a querer muchas veces entender cuáles son los beneficios económicos o cómo la transformación de esta información le permite tomar decisiones un poco más avanzadas. Y aquí vamos a hablar un poco del caso que acarrea esto, y esto siempre se lleva a la parte productiva. Hoy día no pasa por tener un juguete tecnológico en los campos, sino que ya se volvió una necesidad basal, entendiendo que las repercusiones productivas que tienen estas cosas, ¿cierto?, son bastante altas. Este es el caso de un huerto de nogales que nosotros empezamos a manejar el año 2020, y la necesidad fue súper clara. Ellos nos dijeron, nos vendieron un paquete tecnológico, efectivamente una empresa le integró tecnología al campo, full tecnología, en caseta de riego, sensores, estaciones meteorológicas y todo, y posterior a eso no sabían cómo usarla. O sea, le vendieron la tecnología, le dejaron un Ferrari, como se dice, ¿cierto?, ahí insertado, pero lamentablemente no hubo una transición de aprender a usar este vehículo a las velocidades máximas para poder sacarle provecho. ¿Y dónde se generan estos cambios fuertes? En donde ustedes ven que cuando llega el acompañamiento, los saltos productivos son altos. Pasamos al doble de producción, ¿cierto? Siendo que la media productiva de Nogal es 4.000 kilos, más o menos, acá en Chile.
Y hoy día tener un productor que esté 3.000 kilos por hectárea por encima de eso, ¿cierto? Primero lo pone en un ranking bastante alto. Segundo, sus procesos de rentabilidad, ¿cierto? Se vuelven bastante más positivos. Y tercero, la tecnología se pagó en el instante. ¿Por qué? Porque su inversión, que puede haber sido de 150 o $200 por hectárea aproximado con un paquete tecnológico muy alto, terminó retornándose en uno o 2 años. ¿Ya? Esto es bueno entenderlo. Ahí hay un gráfico que tiene que ver la primera barrita con los kilos y la segunda barra, en este caso, con los porcentajes de llenado de la fruta. El nogal acá, o en general, se paga muy bien el precio por la conversión que tenga, en este caso, de llenado, y la media nacional es 47, 48, y este producto está en 52,5, con 7.000 kilos por hectárea hoy día. ¿Ya? Eso marca la diferencia hoy día en poder hacer un paso cultural dentro de la empresa, o sea, haber tenido la tecnología antes, ¿cierto? Y empezar a usar la tecnología, que son dos cosas distintas, ¿ya? Aquí hay información un poco más grupal y hablo un poco del impacto ambiental positivo que trae esto y cómo lo medimos. Una de las formas de medirlo con huella hídrica, en el caso en Nogal, por ejemplo, el caso anterior que veíamos, ese huerto hoy día, 1 kilo de nuez debe estar gastando cerca de 950 litros por cada kilo. Y la media nacional de Chile es 1.600, para que se entienda ya el ahorro en impacto ambiental. Pero el ejemplo que les muestro acá es el impacto en unos cerezos, un huerto de cerezo que están, o sea, de hecho esto es una empresa cerecera que tiene muchos campos hoy día distribuidos a través de Chile, y lo que nos pide todos los años es poder comparar información entre sus huertos. Más que compararse con la media nacional, quiere él compararse con los huertos propios. Y lo que hacemos es rankear los huertos de ellos, ¿cierto? Entendiendo cuánta agua usan por hectárea, cuál fue su huella hídrica y cuál fue el mejor en ese rango. Están ordenados por huella hídrica en este caso, y entendamos que estos huertos hace 4 años atrás estaban en el 2020 consumiendo 12.000 metros cúbicos por hectárea. ¿Ya? Y hoy día, ¿cierto? Estamos en torno a los 6.000, 7.000 metros cúbicos por hectárea promedio. ¿Ya? Este metros cúbicos por hectárea promedio nacional que aparece acá está asociado a la huella hídrica. En el caso del cerezo, nosotros tenemos un registro nacional que es de 590 litros por cada kilo de cereza. ¿Ya? Cuando yo convierto mis kilos a litros, esto es lo que debería haber consumido un huerto normal. O sea, si el campo Trinidad hubiera producido los kilos que produjo, tendría que haber ocupado con la media nacional 10.000 metros cúbicos. ¿Ya? Ellos en el 2020 ocupaban 12.000, más o menos. Y hoy ya están en este huerto ocupando 7.700 metros cúbicos. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente cuando yo esta información se la quiero transmitir a una gerencia y entender cuáles son los beneficios que ha traído esto, ¿cierto? Me voy a cuánto pude ahorrar, ¿cierto? Entendiendo que cada año es distinto por condiciones climáticas, por condiciones productivas, y entendiendo cuáles son los beneficios de haber hecho este ejercicio. Fíjense que en la temporada recién pasada, nosotros, dependiendo del campo, lográbamos ahorrar un 29%. Fíjense acá que hay algunos campos de ellos mismos que subieron su consumo, ¿cierto? En este caso un 51%. ¿Ya? Todo depende de un tema productivo, todo va a depender en este caso si es que el productor tomó buenas decisiones o no. Y en este caso en particular se debe a los humanos que están detrás, porque estos 3 campos los maneja un humano, estos otros 3 campos los maneja otra persona encargada y estos otros campos los maneja otra persona. Y a nosotros nos permitió demostrar a la gerencia cómo nosotros debíamos potenciar, ¿cierto? Los buenos ejemplos de los de acá arriba para que la persona que estaba tomando decisiones en estos campos, fíjense, tome un cambio cultural entendiendo que internamente dentro de la empresa se puede lograr mejores resultados, ¿ya? Eso pasa mucho hoy día, que en este caso la persona que toma decisiones, uno puede ir siguiendo, ¿cierto? Poniéndole un cierto KPI y diciéndole hacia dónde tiene que trascender, ¿cierto? Esas decisiones para que tome un cambio cultural y empiece a ser uno más del equipo en cuanto a suma. Acá, fíjense acá abajo, mostramos un poco el equivalente en hectáreas liberadas. Quiere decir que en el huerto Longaví, por ejemplo, que aparece acá,
con el ahorro de agua que hubo en el campo, en el general del campo, ese es un campo de 200 hectáreas de cerezo, la administración de ese huerto logró ahorrar tanta agua que se podrían haber regado 44 hectáreas más de cerezo adultos, ¿ya? Así de fuerte el impacto que en este caso que uno puede generar en ahorro ambiental y es muy positivo porque finalmente se traduce a costos, a rentabilidad, ¿cierto? Pero por otra parte, me da la oportunidad o de seguir plantando porque tengo agua disponible, ¿cierto? O de liberar ese recurso río abajo, ¿ya? Y eso es importante hoy día medioambientalmente porque permite que en este caso la estructura vaya siendo cada vez más amigable con el medio ambiente. ¿Dónde nos quedan los desafíos acá? Yo diría que vuelvo a insistir con el tema de las personas, porque hoy día es muy marcado el proceso, ¿cierto?, de transición tecnológica que ocurre. Va a partir por la gerencia o va a partir por el dueño, ¿cierto? En este caso, qué decisiones quiere tomar y estrategia quiere tomar ahí, ¿cierto? Por otra parte, el retorno a la inversión bien calculado. Ayer justo hablábamos con un asesor comercial, ¿cierto? De un campo en donde él calculaba cuál iba a ser su retorno a la inversión al integrar estas tecnologías nuevas sobre cuántos kilos podía producir más en un huerto cerezo. Hoy día cada vez más fácil y se está transformando, ¿cierto?, en esta cultura de empresa agrícola y poder calculando estas cosas. Hay que tener claro, y aquí hay que ser súper tajante con estas cosas, de la obsolescencia tecnológica. Yo diría que algo que se comenta poco con los distribuidores que tienen estos paquetes tecnológicos es decirle al usuario, sobre todo cuando es hardware, que esto va a morir en algún momento, ¿ya? Y que algo que uno omite muchas veces en la conversación de la venta, pero a mí me gusta decirlo justo en el medio, al final, como dato importante. Porque con el caso de nosotros, el nivel de tecnología y los avances que están teniendo ¿cierto?, las empresas de hardware no nos dan más de 7 años, 6 o 7 años para hacer un cambio tecnológico. El equipo puede durar 10. Ahí va ya a estar obsoleto probablemente, ya sea por pieza o por algún factor externo, por desgaste. Pero en el caso de recambio tecnológico, que salió algo mejor para poder manejar algo, esto está ocurriendo entre 5 o 7 años. Eso es la normalidad hoy día, tanto en la parte hardware y en el caso de software, cada vez más rápido. Hoy día los cambios de software, nosotros lo hemos ido viviendo, no duran más de 2 años. Cambios completos, me refiero a que sistema de modelación, en este caso el uso de la inteligencia artificial, herramientas de Machine Learning o lo que involucre detrás, ¿cierto? Está haciendo que aceleradamente los cambios tecnológicos vayan ocurriendo cada vez más rápido. Lo que obliga al usuario en este caso a que tome conciencia de que se tiene que ir capacitando continuamente porque salió alguna herramienta nueva. Para que no se genere esa brecha que estaba hablando. Tener considerado un costo de capacitación. Esto lo hablamos mucho con nuestros clientes porque dentro de la época de dormancia de los frutales o de las temporadas bajas que tenemos en algún momento en la parte agrícola, siempre tiene que haber inserto en su presupuesto un proceso de capacitación continua. Nosotros lo hacemos con nuestros técnicos, ¿cierto? Y lo mismo potenciamos hacia nuestros clientes en donde le vamos insertando pequeñas herramientas de capacitación, ya sea en línea o eventualmente físicas, que también son positivas, para que el usuario nunca se quede atrás. Y eso es obligatorio. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros vamos bloqueando las herramientas que le entregamos a alguien si es que no ha sido capacitado, que es lo que hablábamos hace un poquito de estos escalones que el usuario tiene que ir ascendiendo, que tiene obligaciones de capacitación, obligaciones de haber aprobado un conocimiento para poder seguir escalando en la toma de decisiones. Y por último, súper importante, el hecho de la rotación de personas. Acá nos pasa mucho en los campos agrícolas, que como es un ambiente laboral que muchas veces no es tan atractivo para la gente joven, cuando nosotros insertamos tecnología, logramos que la retención de buenas personas o de personas con herramientas de base tecnológica más alta se mantengan en las empresas agrícolas. Los mantiene motivados, los mantiene mucho más alerta y los mantiene tomando decisiones más acertadas. Entonces,
hemos ido evitando, y se nota cada vez más, que cuando vamos insertando estos paquetes tecnológicos y hacemos más especialista este recurso humano, vamos teniendo esta ventaja de retener un poco el talento, de tener estas personas que son más especialistas, regadores 2.0 o 4.0, si hablamos de tecnología, ¿cierto? Que se mantengan ahí dentro de la estructura. ¿Cuáles son las cosas que quedan ahí por superar? Yo sigo insistiendo que cuando uno marca un plan correcto, pero tiene que partir desde la cabeza. O sea, el dueño de la finca, el dueño de esta empresa agrícola, ¿cierto? O el gerente, tiene que ir marcando la estrategia, ¿cierto? Y el plan para que el resto de las personas que están debajo de la estructura puedan ir acompañándolo en las decisiones y dando los resultados correspondientes. Si la gerencia no está clara, es muy difícil que en este caso se puedan lograr los objetivos. Aquí hay algo importante, que el tiempo promedio de transición tecnológica toma al menos 3 temporadas. Cuando un campo es muy juvenil, y voy a ser súper abierto con decirlo, personas del rango entre 30 y 45, 50 años, las transiciones son rápidas, 1 o 2 años como mucho. Pero hoy día la media, piensen que un encargado de riego, la edad media debe ser entre 50 y 65 años. Es alta. La ventaja es que cuando ya usan WhatsApp, vamos un poco más rápido. Si no, hay que enseñarles desde el uso del celular hacia adelante, ¿ya? Y por último, el fijarse objetivos productivos y operativos. Los equipos hoy día de trabajo, ¿cierto?, productivos, van a permitir que en este caso las empresas agrícolas fijen cuánta agua quieren usar, ya sea por limitación, o sea, quiere decir que el huerto no tiene mucha agua y necesita en este caso no salirse de ese rango operativo, o porque quiere conseguir ciertos objetivos productivos, ¿ya? Eso nos pasa con cada uno de nuestros clientes, en donde nosotros le vamos diciendo, pon los objetivos adelante, y nosotros te vamos a guiar en el proceso de cómo conseguirlo. Bajando un poco las expectativas, porque un huerto de kiwi, por dar un ejemplo, me puede decir que quiere producir 60 toneladas, pero jamás ha producido más de 20. Entonces yo le voy a decir, muéstrame tu historia y yo te voy a decir hasta dónde puede llegar. Esa parte es súper importante para que también seamos realistas en las transiciones, y cuando se quiebran esos saltos de producción, ¿cierto?, que van hacia arriba, puedan ser con un cierto criterio, ¿cierto?, y de forma razonable. Y aquí pongo un poco de innovación y futuro porque es un poco lo que hacemos, y me encanta poner esa imagen de los bloques relacionales, ¿cierto?, que van teniendo la herramienta de Machine Learning. Parte de lo que usamos en nuestro software está ahí como base de datos. Pero lo que hacemos hoy día, fíjense que es prácticamente predecir el futuro de lo que tengo que hacer. Lo que ustedes ven a mano izquierda arriba es una modelación de un campo agrícola. Ahí está, con la parte azul está la realidad del invierno, lluvias de invierno, lo que ha ido pasando, y me dice en amarillo qué es lo que voy a tener que hacer o qué es lo que va a pasar con los pronósticos climáticos, con el tipo de suelo que yo tengo, con mis objetivos productivos y con cómo quiero yo plantear mi estrategia de riego hacia el futuro, ¿ya? Todas esas decisiones que va tomando la máquina hoy día y el software, ¿cierto?, son toda esta maraña de datos que están a mano derecha, que van relacionados unos con otros, permitiendo que la decisión se vaya acelerando. Y prácticamente, ¿cierto?, voy confiando o traspasando toda esta inteligencia del humano a la máquina. ¿Por qué? Porque este era un asesor normal, que lo que vemos, ¿cierto?, en esa red, era un asesor normal antes tomando las decisiones, o una planilla de Excel. Y hoy día es un software, ¿cierto?, modelando con mucha anticipación, mucho tiempo hacia adelante, y se está traspasando esa inteligencia, ¿cierto?, humana aceleradamente hacia una máquina, y que lo hace mucho mejor que nosotros, y eso soy súper consciente, y lo hace mucho más rápido que nosotros. Hoy día modelar un año entero de un campo agrícola a mí me puede tomar 3 segundos, ¿ya? Y antes de hacerlo a mano probablemente me podía tomar 6 meses, o toda la matemática dependiendo de la cantidad de equipos y sectores que puedo tener, ¿ya? Y eso nos lleva a que hoy día está todo hecho para la inmediatez. Y fíjense que hoy día la realidad. Quiero tener todo en la palma de mi mano, quiero tener todo en mi celular, quiero poder, en este caso, apretar un botón y que se active mi equipo solo, ¿cierto? Y quiero tener la información en tiempo real de qué está pasando.
hoy día se toma como el básico prácticamente en muchas de las empresas nuevas y cada empresa agrícola hoy día, teniendo los recursos disponibles, prácticamente se hace base para poder hacer un ejercicio relativamente controlable. Gestiones de control integrado, o sea, ya la administración sabe cuánta agua aplicó, cuánto ocupó en recursos, cuánto fertilizante pasó, si lo aplicó o no lo aplicó, si fue oportuno o no fue oportuno, quién lo hizo, todo registrado, ¿ya? Con los beneficios que involucra esto, que son tiempo, recursos, ¿cierto? Y un impacto ambiental positivo detrás de esto. Y por último, y un poco para englobar, hoy día cada vez hace más eco este sistema de sostenibilidad, ¿cierto? En donde nosotros nos hemos ido enfocando en poder permitir que los huertos, ¿cierto?, vayan teniendo un indicador, que en este caso es huella hídrica. Tenemos dos indicadores, uno es huella hídrica y el otro es controles de calidad asociados a su huella hídrica. ¿Qué tan buena estuvo la fruta en base a su huella hídrica? Porque de una cierta forma yo puedo disminuir mi huella hídrica, cuántos litros por cada kilo consumí, pero hay un nivel mínimo para que la fruta o para que la producción sea exportable o sea vendible. Eh, entonces ya el productor, en vez de hablar de cuántos metros cúbicos por hectárea tiene que aplicar, él hoy día empieza a hablar un lenguaje distinto y empieza a decir cuántos litros de agua me quiero gastar por cada kilo producido. ¿Ya? Poniéndose y comparándose con la media nacional, comparándose con la media de su zona, ¿cierto? Comparándose con otros países, ¿ya? Yo hoy día puedo perfectamente comparar, ¿cierto? Como les decía antes, mi cereza en tres países distintos y el cliente después empieza a tomar decisiones con esta información, sabiendo cuántos kilos yo producía, cuántos metros cúbicos por hectárea y qué huella hídrica asociada se fue generando. Y vuelvo a la imagen inicial porque efectivamente se forma esta red como una nube de información, ¿cierto?, sobre este huerto, que no la vemos tan físicamente, ¿cierto? Vemos unas cajitas, ¿cierto? Y telemetría y tecnología que está asociada, pero lo que está encima de eso, ¿cierto?, que son los procesamientos de datos o la información que nosotros estamos tomando, están permitiendo hoy día gestionar este cambio, guiar esta transformación, ¿cierto?, en la integración de tecnología, pero que recuerdo siempre, tiene que ir de la mano de dónde está partiendo un huerto, con su recurso humano y con su base tecnológica, y guiándolo paso a paso para que esta transformación tecnológica sea efectiva. ¿Ya? Muchas, Muchas gracias a ustedes. muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Muy interesante el enfoque que le diste. Y creo que es muy importante también quedarnos con el mensaje que tiene relación con el poner en el centro a las personas y trabajar desde las bases de manera diferenciada, considerando cada uno de los niveles de rol y responsabilidades y también con nivel de conocimiento. En estos minutos que quedan, quería dar el espacio para preguntas y así Eduardo puede responderla y comentar. Así que adelante los que quieran hacer preguntas. Ahí está Emanuel, que es un viejo conocido, Compañero de viaje, se dice. compañero de viaje. Sí. Mira, yo quería, sí, para que se entusiasmen, quería hacerte una pregunta, Eduardo. Adelante. Eh, Dentro de este proceso de acompañamiento que mencionaste, hablaste mm, y muy bien de lo que es la capacitación, ¿cierto? La formación de las personas, de los profesionales en distintos niveles. ¿Cómo complementan ustedes o cómo crees que se debiera complementar esto con el trabajo con la cabeza de las personas? Me refiero no con la capacitación técnica, sino con la parte psicológica, con ese mindset o esa disposición al cambio y esa disposición al uso de la tecnología, que muchas veces sabemos que existe un rechazo. Entonces, cuéntame ahí qué han hecho ustedes o qué consideras tú importante incluir en estas formaciones o acompañamientos. Mira, yo diría que hay algo que nosotros descuidamos muchas veces o creemos que está,
está en capacitarnos nosotros mismos y al equipo humano que tenemos para entregar esta tecnología. ¿Por qué? Casi todos los del equipo tenemos formación agrícola o tenemos formación ingenieril o, ¿cierto? O tenemos esta parte de herramientas duras, ¿cierto? Que las tenemos súper claras y que además en este caso están bien formadas. Pero las herramientas blandas que tú dices, ¿cierto? Que son en este caso la parte psicológica y cómo el usuario va transmitiendo, son súper importantes. Del hecho que nosotros a gran parte del equipo lo mandamos a formarse, por ejemplo, en programación neurolingüística. En entregarle y decirle, aprende tú con tu herramienta dura a suavizar la comunicación para que el usuario que está al frente tuyo, tú puedas venir y entender en qué nivel se encuentra, que es lo que hablábamos un poco ahí. Si un regador, tengo que transmitir cierta forma de información técnica; si un gerente, un técnico, un agrónomo, un ingeniero, tengo que buscar la herramienta. Y lo otro muy importante, el ambiente laboral. Nos pasó mucho al principio que dependiendo de la estructura de la empresa, tú tienes que entender qué tanta confianza tiene este piloto o esta persona que está ocupando un puesto dentro de la estructura agrícola para poder potenciarlo y darle herramientas, ¿ya? Muchas veces tienen algunas y le faltan otras. Entonces, siempre la pregunta parte de dónde está él posicionado, y de hecho hemos ido haciendo estos procesos de capacitación entendiendo primero cuáles son sus bases. De hecho, realmente nosotros hablamos con ellos y les preguntamos qué herramientas técnicas tienen y qué herramientas, en este caso, de decisión o libertades o herramientas, ¿cierto?, ambientales de la parte humana tienen dentro de la estructura de la empresa. Nos ha pasado, por ejemplo, que en algunos campos el que toma las decisiones es el encargado de huerto y no el dueño. Entonces tú tienes que posicionarte y entender que psicológicamente la administración se invierte y por ende los roles están un poco más cambiados y tú tienes que estructurar caso a caso qué herramientas tiene cada uno. Y yo diría que hay algo que hay que tratar de buscar, es tratar de darle un poco positivismo a esa persona que de repente cree que no puede. Porque muchas veces nos pasa con las personas más adultas que creen que la tecnología les va a quedar grande y cuando nosotros les mostramos usuarios de 60 y algo o incluso más, 70 años, usando WhatsApp o usando las aplicaciones, ahí se relajan. Y tú le decís, ojo que hay más gente que lo ha logrado, tú puedes. Y esto es un poco ayudarlo, toma cierto tiempo más, pero va funcionando rápido. Buenísimo. Oye, hay una pregunta, Rodrigo. No sé si, Rodrigo, levantaste la mano también para hacer la pregunta o la leo. Si no, la leo nomás. Dice, en los análisis que hacen para toma de decisiones, ¿qué factores o qué mediciones utilizan? Ejemplo, estación meteorológica, sondas de humedad, dendrometría, etcétera. Claro. En la base de María, que es el software, se toman principalmente 4 factores. De planta, usamos sensores de flujo savia, se usa mediciones de potencial hídrico cinemático, tanto en tiempo real, ¿cierto?, como mediciones concretas. Y en el caso de dendrometría también se ocupa en algunos casos también. Eso es planta y mucha modelación en este caso porque hoy día pasa que hay bastante base científica para poder modelar comportamientos fenológicos en los huertos agrícolas, ¿ya? Eso es planta. Por otra parte, en la parte suelo, sensores de lectura continua, de medición de contenido de agua en el suelo, ¿cierto? Mediciones de contenido de sales en el suelo, y sensores portátiles de medición en el suelo, donde el usuario va a medir también para poder levantar cierta información. Y en la parte de clima, estaciones meteorológicas, sensores distribuidos en distintas partes del huerto, caracterizaciones, en este caso, de distintos mapas de vigor. O sea, toda esa información va cruzada. La ventaja es que en vez de yo venderle al usuario que él vaya depurando informaciones una por una, lo que hace esto es agarrar por procesos de API o por hardware, ¿cierto?, que está integrado, toda esta información la va conectando y la va masticando en la modelación, ¿ya? Que es la red esa que veíamos de bases de datos que van tomando. Y la última parte es la parte hidráulica, que eso, el hardware de riego en este caso se hace cargo y va tomando información en tiempo real de caudalímetro, de tasas de inyección de fertilizante,
de tecnología en sí de energía y todo lo que involucra a la red completa de la parte hidráulica. Entonces, toma esto y en la parte de inteligencia artificial lo que hacemos es lo que decíamos un poco antes, predecir qué es lo que va a pasar en base a datos climáticos, ¿ya? Esa es la parte en donde le permite al usuario ir proyectando, ¿cierto? Con mucha certeza qué va a pasar más adelante. Entre más corto el periodo, más específico, entre más data exista de una zona, más específico, porque finalmente son modelos relacionales que van tomando, en este caso, información histórica y van haciendo que vaya tomando decisiones a largo plazo. ¿Ya? Buenísimo. Ahí hay otra pregunta que la voy a leer de Chelo, no sé tu nombre y apellido, pero Chelo dice, dentro del manejo de riego en área extensiva se recomienda aplicar riego, y sabiendo que los climas son más largos, sin lluvia, más secos, o qué se comienza, me imagino que es que se recomienda para sostener un cultivo de soya, algo así. No sé, Chelo, si lo entendí bien. Claro, ahí en cultivo de soya, me imagino que estamos hablando de extensivo y bajo riego, me imagino con pivote. A ver, normalmente, y ahí un poco entendiendo, hoy día la cultura de instalar sistemas de pivote automático, y de hecho hoy día dentro de las tecnologías que instruimos hay un controlador de pivote automático, ya te permite hoy día ir entendiendo en estos climas, sobre todo para la zona sur de nuestro país, que es un poco más de lluvia y riego. Entiendan que antes en el sur llovía 1.800 milímetros en el año, más o menos, y hoy día en los años secos llueve la mitad. Entonces hubo un boom hace poquito, los últimos 3 o 4 años, de instalar mucho pivote para estos cultivos más extensivos, pivotes que manejan 150 hectáreas o 100 hectáreas, como unidad de manejo, y lo que fuimos haciendo ahí fue hacer el cruce de información satelital para ir poder viendo tasas de transpiración, sondas de suelo mezclado ahí, ¿cierto? Incluso para regar pradera, o sea, ya sea cultivos tradicionales, ¿cierto? Como cultivos de pradera, eh, en donde el software te va diciendo, en este caso, cuánta agua hay que reponer con los balances hídricos del suelo. ¿Por qué? Porque como tengo dos entradas, que pueden ser el riego o la lluvia, ¿cierto? Me va permitiendo con los sensores de suelo ir diciendo, perfecto, estos son los aportes justos y necesarios para esta profundidad de raíces, para este estado fenológico y con estas condiciones, en este caso climáticas que estamos teniendo. ¿Ya? Eso hoy día son herramientas que son parte de la tecnología ultra usada y que se puede ir dando a los usuarios cada vez más. Buenísimo. Bueno, espero que hayan quedado las dudas resueltas, muy bueno. Y en honor al tiempo tenemos que ya cerrar la sesión. Iba a agradecer nuevamente, Eduardo, bueno, ahí Rodrigo dice qué sensores utilizan. Sí, sensores de suelo, cortito para responder, usamos principalmente australianos y americanos. Australianos usamos Centec y EnviroPro, dos marcas muy confiables, ambas miden contenido de agua, temperatura de suelo y conductividad eléctrica de suelo. Y americanos ocupamos Meter cuando son casos más puntuales. Y son tecnologías bastante variadas. Por un lado, sensores de frecuencia y por otro lado, sensores ¿cómo se llama? De capacitancia que están asociados ahí. Y por la parte climática, mucho Davis. Hoy día Davis y PCE, la parte climática, son los fuertes en cuanto a asesorización como de parámetros suelo y planta. Lo que es tecnología de riego ya es, nosotros distribuimos Drop Control, hay mucho cliente también con Galcon ahí entre medio, y van un poco por ahí las tecnologías. Buenísimo. Muchas gracias, Eduardo, nuevamente. Y bueno, esto va a quedar grabado. Yo lo voy a enviar, de hecho, a todos los que se inscribieron. Va a quedar también colgado en YouTube. Y bueno, para todos los que quieran saber más de Eduardo, pertenece a Gota, pueden buscar en a Gota Web, en LinkedIn, en las redes sociales. Y de nuevo, si quieren saber más de la certificación que estamos llevando adelante con la UCES, bueno, pueden escribirme a mí directamente, que estamos ahí a través de las redes sociales también como Momulcan. Muchas gracias. Un saludo a todos, que tengan buena tarde.